Hola, Joan. Claro. Nuestros compañeros, hola, profesor. En el siguiente video debate vamos a hablar sobre el caso denominado Caníbal de Rotemburgo, denominado así por los medios periodísticos alemanes debido al asesinato y posterior descuartizamiento y canibalismo de una persona. Los hechos de este caso están entre una persona que se llama Ermin Meiwes, que va a ser el sujeto pasivo, y Brandes, que va a ser como el sujeto pasivo al que se devoraron. Los hechos comienzan cuando ambos participan en foros de internet donde se quieren realizar actos de canibalismo, donde las personas tienen esos impulsos o esas fantasías de querer ser devoradas o querer devorar a otra persona. Mayweather ya había tenido un anterior encuentro con otra persona que quería ser devorada. Sin embargo, esa persona en el momento de los hechos como que no está muy segura y Mayweather dice que para él era muy importante que la persona diera su consentimiento, que estuviera muy segura de lo que se fuera a hacer. Entonces Mayweather siguió buscando en diferentes foros personas que estuvieran dispuestas a ser devoradas y se encuentra con Brandes, que es un ingeniero y que tiene tendencias masoquistas sexuales, que tiene como una exposición al deseo de querer ser devorado. Durante un fin de semana, estas dos personas se ponen de acuerdo para encontrarse y poner así a prueba sus instintos caníbales. Una vez que Brandes ya se encontraba en disposición de irse del lugar, se arrepiente y le dice a Mayweather que realmente si quiere materializar esos instintos canibalistas, que comienzan cuando Brandes le dice a Mayweather que quiere que le corte su pene y que se lo coman. Entonces, posteriormente a esto, Mayweather procede a cortar el pene a Brandes, lo porciona en dos pedazos, lo cocina y ambos lo prueban. Sin embargo, a ninguno de los dos les gustó el sabor, entonces se lo dan al perro. Mayweather, ante la corte alemana, dice que Brandes le pidió que acabara con su vida, por lo cual él procedió a asesinarlo, le corta la garganta, él se desangra, posteriormente a esto lo descuartiza y lo porciona para así comérselo durante varios días. Cuando a México se le acaba su ración de carne, lo que hace es volver a participar en esos foros. Eh, en ese foro estaba participando un estudiante que estaba estudiando en ese momento las prácticas del canibalismo. Él es el que le da aviso a las autoridades y así empiezan las investigaciones preliminares. En el 2004, la fiscalía acusa de asesinato a Mayweather. En esa primera, digámoslo así, instancia, la corte lo halla culpable y lo condena a una pena privativa de la libertad de 8 años. Durante ese proceso hubo varios veredictos de psicólogos, de psiquiatras, que reflejaban eh, que no había un trastorno mental que padeciera Mayweather y que, digámoslo así, que quien padecía el trastorno era Brandes, pero pues eran como puras sugestiones, pues porque Brandes ya estaba muerto, no se le podía hacer un examen psicológico, psiquiátrico. Eh, el revuelo mediático que causó este proceso conllevó a que la fiscalía instaurara un nuevo proceso en el cual la corte alemana encuentra culpable a Mewes de homicidio con modalidad de agravado por motivos sexuales. Por esto, la corte alemana lo sentencia a cadena perpetua. Bueno, la corte dice que es un caso que fue un desafío para la justicia alemana porque la fiscalía consideraba que se trataba de un asesinato con un agravante, mientras que la defensa alegaba
que Meigües no era siquiera autor del delito de homicidio, sino que él, su adecuación, hay una adecuación típica más bien al delito de asistencia al suicidio por modalidad de eutanasia activa. Es lo que afirma la defensa de Meigües en ese momento. La fiscalía, bueno, hace una fuerte justificación por la condena exigida y que es la que realmente la posición de la fiscalía es la que la corte adopta, por ser un peligro para la sociedad porque podía reincidir y el acusado no mostraba arrepentimiento con su actuar. Me llamó mucho la atención el tema respecto de la eutanasia y la disponibilidad de la propia vida, pero es algo que más adelante voy a desarrollar y le voy a dar la palabra a mi compañero. Bueno, sí, pues como decía mi compañera, o sea, este caso es un caso muy aislado y pues haciendo un paralelo entre las normas alemanas y las colombianas, en ninguna se tipifica el canibalismo como un delito. Es más, pues aquí lo que tendría, por así decirlo, relevancia, o sea, sería pues, la autodeterminación de, pues, de las personas con su vida. Pues yo encontré una sentencia, que es la sentencia C-229 de 1994, la cual tiene unos apartes que dicen, el ser humano cuenta con plena autodisposición y puede llegar hasta el suicidio. Y otro de esos apartes nos dice que si las personas son dueñas de su vida, con más razón lo son de su muerte. Entonces, pues por así decirlo, bueno, pues tenemos a la vida, que es como el bien jurídico, que está a la cabeza de todos, el más importante, y por eso cuenta como con una doble protección que es considerado como derecho fundamental y aparte como derecho constitucional. Pero podría decirse que algo así como la autodeterminación puede estarla limitando un poco, como a la misma decisión de la propia persona de qué hacer con su vida. Y en este caso, bueno, en este caso se podría decir, o sea, como alega la defensa, que podría ser una ayuda al suicidio, pero pues eh, analizándolo bien, no cumple con los requisitos para adecuarlo típicamente a esta conducta. Pues que, bueno, tenemos que, pues para iniciar, para que sea suicidio, la misma persona debe determinar y realizar las acciones necesarias para acabar con su propia vida. Y aquí tenemos que, pues, quien realiza las acciones es Mewis, el asesino, el que al fin y al cabo termina acabando con la vida de la otra persona. Entonces, pues aquí por ningún lado, o sea, no veo cómo adecuarlo hacia el suicidio, por algo pues yo diría que se podría adecuar más que todo a un homicidio simple, pues porque se realizó de manera dolosa. Bueno, bien. Entonces voy a ahondar ahora sí respecto al tema de la eutanasia y la disponibilidad de la propia vida. Entonces, como sabemos, a la luz de un Estado social y democrático de derecho, el acto de quitarse la vida, pues no resulta antijurídico, puesto que no había contra quién reaccionar. Y tampoco resulta antijurídico si solamente quedaran como en meras expectativas, digamos como si hubiera como una tentativa. Eh, entonces ahí hay un debate, lo que decía Joan, frente a la disponibilidad de la propia vida. Pero eh, a mí me pareció más importante y más relevante aún de que la disponibilidad de la propia vida, eh, en qué conductas adecua eso que hizo Mewes, pues porque Brandes falleció. Entonces busqué lo que quería decir el defensor al decir que no se configuraba un homicidio, sino que era como una configuración de la eutanasia activa. Entonces encontré que la eutanasia activa consiste en aplicar cualquiera de los métodos médicos reconocidos por la comunidad científica para ponerle fin a la vida biológica sin causar sufrimientos adicionales. Está claro que durante el proceso se demostró que Brandes padeció mucho sufrimiento. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico, esa eutanasia activa solamente se puede predicar cuando hay una relación médico-paciente.
y el médico lleva a cabo esos dichos actos con el fin con el fin de que cesen esos sufrimientos que padece el paciente. También dice la jurisprudencia que debe haber un consentimiento que debe ser claro, expreso y debe representar la voluntad del paciente. Entonces comencé a analizar eh, el tipo de inducción o ayuda al suicidio del artículo 107 del Código Penal, y para mí no había una adecuación típica porque digamos que los verbos rectores de este tipo de delito dice el que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste ayuda efectiva para su realización. Si bien estamos frente a un delito que, digamos, se comparten las características con el homicidio simple, que tienen sujetos indeterminados, el objeto material, que es el cuerpo humano, el objeto jurídico, que es la vida humana independiente. Para mí no habría una adecuación típica con la conducta que desplegó Mayweather eh, frente a Brandes, porque el fin de Mayweather siempre fue comérselo, fue devorárselo. Y la única manera para lograr ese fin era matándolo. Para mí entonces hay una ecuación típica en el homicidio simple, como ya lo dije, comparten unas características con el delito de inducción o ayuda al suicidio, cambia el verbo rector, que es el que matare a otro, que es lo que hace Mewes, él mata a Brandes. Eh, Será un homicidio simple doloso. ¿Por qué digo que sería doloso? Por cuanto el agente, o sea, Mayweather, conocía las circunstancias del hecho y voluntariamente encamina su actuar a la realización del resultado. Entonces, para mí hay una adecuación típica del homicidio simple. Me llamó también la atención el artículo 107, numeral 2, porque digamos que ahí se añade un ingrediente al tipo subjetivo, que es que la inducción o la ayuda tiene como objetivo poner fin a intensos sufrimientos. Pero pues tampoco es el caso de, de Mewes, porque la finalidad de él era comerse a Brandes, era devorárselo. Ese era su fin, a eso estaban orientados todos sus impulsos y que después los materializó. Entonces, yo también digo que acá en este debate del canibalismo hay un debate político-criminal. ¿Por qué digo que político-criminal? Porque estudiando bien el caso del canibalismo, ese fenómeno se llama una vorarefilia, que son personas que obtienen placer al imaginar que se comen a otra persona o que otra persona se los comen para ser parte de ellos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud todavía no ha considerado esto como una enfermedad de un trastorno mental. Entonces se da el debate político criminal porque entonces hasta dónde es válido el consentimiento de dos seres humanos adultos. Y es válido cuando se trata de un comportamiento que no solo es peligroso, sino también mortal. Entonces queda eso ahí en un contexto que todavía no se tipifica, pero que hace parte de la política criminal que yo creo los ordenamientos tendrán que desarrollar, porque no solamente se ha presentado una vez. Yo estuve buscando y he encontrado que en varias oportunidades se han dado casos de canibalismo. Sin embargo, pues los ordenamientos jurídicos todavía no han tipificado esta conducta. Sí, Dan, pues estoy de acuerdo contigo, también deberían, o sea, se debería regular esta conducta por lo que implica, o sea, lo que implica la vida de las personas. Para devorarse a alguien, la persona primero tiene que estar muerta o tiene que fallecer. Y en caso de que, bueno, para llegar a esto, o sea, debe haber por lo menos un acuerdo para que se los coman o un acuerdo con la persona que va a morir para que se vaya a dejar comer. De lo contrario, o sea, ahorita únicamente el único tipo penal que se estaría, al que se podría adecuar sería pues de pronto al del artículo 204 del Código Penal, que sería el del respeto a cadáveres, lo único.
Pero es que para conseguir, sí, como te digo, para conseguir ese fin, o sea, habría que o inducir a la persona a que acabe con su vida para poder, por ejemplo, la persona para el otro satisfacer sus necesidades de consumir la carne, o él mismo llegar a asesinarlo. Entonces, por esa implicación, digo que debería regularse urgentemente. Sí, pues este caso estuvo como muy interesante porque sí, es como pararse en el medio, como en el medio entre el homicidio y en qué momento no se puede configurar un homicidio, sino que se llega a configurar una inducción, una ayuda al suicidio, que lo que da es una atenuación a la pena. Entonces es como encontrar todos los elementos de adecuación típica y a cuál tipo, y las pruebas también, a cuáles, o sea, como un soporte probatorio de se adecua a esto, se adecua a esto. Entonces también queda como en la experticia que tenga las personas en demostrar a qué tipo se adecua más. Sí, exacto, y exacto, esa implicación sobre todo, porque es que una cosa es que que vayan a condenar a alguien por un homicidio de simple, por dolo, otra cosa es, por ejemplo, ya una inducción a suicidio que ya tendría una pena menor, o ya, o de pronto, o sea, según cómo realice la conducta, podría llegar a incluso poder estar, su conducta se puede tipificar entre las conductas que establece el artículo 104, que ya sería con agravación, o incluso Sí, sí, podría llegar a usar, a cometer más delitos con tal de llegar a satisfacer sus necesidades. sí, exactamente, eso iba a decir también. Entonces, pues nada, pues ya acabamos el debate. Estuvo muy interesante y realmente uno pone los conocimientos y como los elementos que uno va cogiendo de todas las clases para poder hacer un análisis jurídico y que sea práctico a la vida cotidiana y y a los problemas que va dando la sociedad, que son cambiantes, son diferentes, pero pues que el derecho en algún momento tiene que entrar a regular y por eso se llegan a las adecuaciones típicas que están consagrados en el Código Penal, que respondiendo a la realidad del contexto social, me imagino se irán agrandando. Entonces, pues ya por mi parte, pues ya. Sí, exacto. Sí, igualmente, o sea, yo también opino lo mismo y sobre todo, o sea, hacer como un análisis de estos casos que son, por así decirlo, como tan aislados, pero que generan como tanta discusión, por así decirlo, por el tema de moralidad y todo. O sea, es algo muy interesante y bastante, la verdad es, por así decirlo, bastante complicado. Bueno, profe, esto sería todo. Gracias, Joan, y que Bueno, estén Daniel, bien.